El 18 de julio de 2025 ha supuesto un auténtico varapalo para Rocío Carrasco. Aunque muchos ya lo habréis escuchado a primera hora del día, es ahora cuando comienzan a desvelarse los detalles más jugosos de lo que se avecina. La noticia no solo salpica a Rocío, sino que también arrastra a Michu, a Gloria Camila y a todo su entorno, desatando una tormenta mediática de la que todos los programas de crónica social se están haciendo eco. Por si fuera poco, tenemos imágenes inéditas y revelaciones que apuntan a un auténtico terremoto en la prensa del corazón. Pero antes de entrar en materia, no podemos dejar de lado la bomba que está a punto de explotar en el programa de viernes, donde la madre de Michu, su hermana Tamara y Gemma Aldón serán algunas de las protagonistas en el plató. Esta información la adelanta el medio TVO, y aunque Telecinco no ha confirmado oficialmente la lista de invitados, la realidad es que todos los portales digitales coinciden en que el ambiente se caldeará especialmente con la participación de estos personajes que, desde luego, no le van a hacer ninguna gracia a Gloria Camila. Además, a esa mesa se sumarán también Pipi Estrada y otros colaboradores que no dejarán indiferente a nadie. Pero si pensabais que Gemma Aldón se limitaría a sentarse y hablar sin más, estáis muy equivocados. Según las filtraciones, su intervención será demoledora, pues añadirá su testimonio al relato cargado de reproches, en el que denunciará las humillaciones y desplantes que su madre habría presenciado, asegurando además que la relación entre la familia Ortega Cano y Michu siempre se basó en la falta de respeto y el desprecio. Tampoco pasará desapercibida Tamara, la hermana de Michu, quien se sentará en el mismo programa para dar su propia versión de los hechos. Así que todo apunta a que ese de viernes será, cuanto menos, explosivo. Ahora bien, si creéis que aquí acaba todo, estáis muy equivocados. Vamos a hablar del asunto que ha puesto contra las cuerdas a Rocío Carrasco y que no ha dejado indiferente a nadie. El epicentro de este nuevo escándalo ha sido una emisión en directo realizada por Mike, quien arrancó con una frase contundente y sin pelos en la lengua, dejando caer que Rocío, al parecer, se habría comportado como una auténtica insensata. Según su relato, los hechos ocurrieron de manera muy distinta a como se había contado en algunos medios. Para empezar, nunca se celebró juicio alguno en la Audiencia Provincial de Madrid, tal y como se había insinuado en ciertos titulares que solo contribuían a la confusión. En realidad, lo que ocurrió fue que el abogado de Rocío Flores presentó una querella contra los responsables del famoso documental que, según se denunció, habría utilizado con fines lucrativos documentación personal y especialmente sensible de Rocío Flores cuando ésta era menor de edad. Hablamos de sentencias judiciales de menores, informes psicosociales, expedientes médicos, todo tipo de datos que están absolutamente protegidos por la ley y que, bajo ningún concepto, se pueden utilizar para hacer negocio. La querella, sin embargo, no se dirigió contra Rocío Carrasco, algo que en opinión de Mike habría sido lo más lógico, pues es evidente que ella tuvo un papel directo en todo esto. Porque, como dice el refrán, el pescado al tercer día empieza a oler. Rocío Carrasco, lejos de apartarse, decidió comparecer en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, adoptando una actitud arrogante y despectiva, y declarando abiertamente ante el juez que la responsable de la filtración era ella. Lo habría hecho, según Mike, con la intención de favorecer a su círculo mediático, en clara alusión a los responsables de Sálvame y compañía, y de paso, para perjudicar deliberadamente a su propia hija, tratando de influir en el resultado del proceso judicial. Un comportamiento que Mike no dudó en calificar de perverso, subrayando que hay que tener muy malas intenciones para presentarse en un juzgado con el propósito de que tu hija salga perdiendo frente a la maquinaria mediática. Pero la historia, lejos de apagarse o encontrar un punto de tregua, ha seguido creciendo como una bola de nieve descontrolada, arrastrando a su paso a personajes que, hasta hace poco, parecían estar al margen del epicentro mediático. Lejos de ser un episodio aislado o una simple anécdota propia del mundo del corazón, este asunto se ha transformado en un culebrón de proporciones mayúsculas, una madeja de intereses cruzados, declaraciones contradictorias, acusaciones veladas y traiciones que parecen sacadas de un guión de ficción. En medio de esta tormenta, el caso que implica a Gloria Camila y a la hermana de Michu ha añadido un nivel todavía más enrevesado y grotesco al conflicto, provocando que la historia adquiera tintes casi surrealistas. Gloria Camila, quien en un principio mantenía una posición discreta y parecía querer desmarcarse de cualquier escándalo público, ha terminado involucrándose hasta el cuello en esta red de enredos, traiciones familiares y reproches encubiertos. Según fuentes cercanas al entorno de los protagonistas, la hija de Ortega Cano no solo habría dejado de ser una mera espectadora del conflicto, sino que estaría maniobrando en la sombra, tratando de distanciarse públicamente de Michu y de cualquier conexión que pueda perjudicar su ya maltrecha imagen pública. Al parecer, Gloria habría intentado presentarse como una víctima colateral de toda esta guerra mediática, sugiriendo en su entorno que estaría siendo objeto de una campaña de desprestigio impulsada, presuntamente, desde el círculo más próximo a la propia Michu.
Un movimiento que, lejos de apaciguar los ánimos, solo ha servido para echar más leña al fuego y alimentar el morbo de un público que sigue con la mirada fija en cada paso, cada declaración y cada gesto de las implicadas, esperando el siguiente episodio de este interminable culebrón. Sin embargo, si algo ha resultado particularmente llamativo, y hasta cierto punto grotesco, ha sido la actitud adoptada por algunos de los personajes secundarios que orbitan alrededor de esta historia. Lejos de asumir responsabilidades, dar la cara o sostener sus palabras, algunos han optado por estrategias dignas de un sainete. Se ha llegado incluso a bromear públicamente con la posibilidad de que ciertas personas, abrumadas por la presión mediática o por la carga de sus propios actos, estén contemplando la idea de ejecutar una especie de fuga al estilo Alcatraz. Un plan delirante destinado a desaparecer del mapa sin dejar rastro, como si con ello pudieran esquivar las consecuencias de sus actos o el peso del escrutinio público. La ocurrencia ha provocado toda clase de comentarios cargados de sarcasmo, insinuando que la huida ni siquiera podría llegar a producirse porque, y aquí la ironía ha sido despiadada, las personas aludidas carecen del ingenio, la valentía o los medios necesarios para llevar a cabo un plan medianamente elaborado. Algunos, con malicia, han llegado a decir que la única fuga posible que podrían ejecutar sería la de desaparecer del salón de su casa para enterrarse en el sofá, entregándose a la más absoluta inactividad, pasando el tiempo entre pasatiempos mediocres o viendo series, como si eso bastase para desactivar la bomba mediática que ellas mismas han ayudado a detonar. Estas burlas han corrido como la pólvora en redes sociales y en programas de televisión, instaurando una imagen casi ridícula de ciertos implicados, retratados como personas acomodadas en su pasividad, incapaces de asumir la realidad que ellas mismas han contribuido a generar. Como si la cobardía y la falta de carácter fuesen su única estrategia de supervivencia frente a la tormenta que se cierne sobre ellas. Por si fuera poco, el sarcasmo ha alcanzado cotas todavía más crueles cuando, entre bromas cada vez más mordaces, algunos comentaristas han sugerido que si alguna de estas personas decidiera finalmente huir al extranjero, a un destino tan lejano como Brasil, su periplo no acabaría precisamente bien. Con una ironía afilada como un cuchillo, se ha llegado a decir que si alguna de ellas pusiera un pie en el país sudamericano, no tendría ni tiempo de instalarse porque sería arrollada por el mismísimo Carnaval de Río de Janeiro, como si un tren desbocado las aplastara sin piedad. Un comentario hiriente, sí, pero que ha servido para poner de manifiesto la escasa consideración y el profundo desprecio que gran parte de la opinión pública siente hacia las figuras involucradas en este esperpento. Porque, en el fondo, esta historia ha ido degenerando hasta convertirse en una farsa grotesca en la que las protagonistas no solo han perdido el control de la narrativa, sino también la poca credibilidad que les quedaba. Y en medio de este teatro de los absurdos, cuando parecía imposible que la situación se tensara aún más, ha llegado el golpe más inesperado, el auténtico mazazo que ha terminado de dinamitar el escaso equilibrio que aún podía quedar en este conflicto: la confesión pública de Rocío Carrasco. Rocío, quien en lugar de optar por el silencio o por una defensa discreta decidió presentarse ante el juez con la misma actitud desafiante y ese desparpajo con el que suele enfrentar las polémicas, dejó a todos atónitos al reconocer abiertamente su implicación en uno de los aspectos más turbios de toda esta historia. Sin rodeos, y según las informaciones que han trascendido, admitió haber sido ella misma quien entregó a Óscar Cornejo y Adrián Madrid los rostros visibles y cerebros de la productora de Sálvame y del famoso documental, documentación personal y sensible perteneciente a su propia hija. Pero no se limitó a facilitar esos documentos de manera informal o accidental. Firmó un consentimiento explícito para que esa información, protegida por su carácter privado y su condición legal, se utilizara en el documental, con pleno conocimiento de causa y, según se sospecha, con la única intención de obtener un rédito económico a costa de la imagen y la privacidad de su hija. Una maniobra calculada que, si se confirma judicialmente, podría tener consecuencias devastadoras tanto en el ámbito legal como en el mediático. Porque lo que para algunos era una simple guerra familiar contada en los platós de televisión, podría terminar convirtiéndose en un escándalo judicial de primer nivel, con ramificaciones que aún están por explotar. La reacción del juez ante semejante confesión, lejos de ser airada o sorprendente, fue la de un profesional que ha visto desfilar ante sus ojos toda clase de maniobras legales y artimañas procesales. Lejos de perder la compostura o de mostrarse severo, se limitó a notificarle oficialmente la apertura del procedimiento y a informarle de los plazos legales que tendría para responder, dejando claro, sin necesidad de aspavientos, que la maquinaria judicial se pone en marcha y que, esta vez, la historia podría tomar un cariz muy distinto al que Rocío Carrasco esperaba. Sin discursos grandilocuentes ni gestos dramáticos, pero con la contundencia propia de la ley, el juez dejó asentadas las bases de un proceso que amenaza con hacer tambalear todos los cimientos de la versión que hasta ahora se ha venido contando. Y así,
En medio de esta espiral de declaraciones, filtraciones y ataques cruzados, se ha ido gestando esta bomba informativa que, lejos de limitarse a salpicar a Rocío Carrasco, amenaza con desatar una auténtica guerra abierta en los platós de televisión, donde las rencillas familiares y las enemistades personales se transforman, sin apenas disimulo, en munición para alimentar el espectáculo mediático. Porque si algo ha quedado claro tras todo lo ocurrido, es que la tormenta que se avecina no conoce de treguas ni de pactos secretos. Mientras tanto, la audiencia, fiel a su costumbre de consumir este tipo de contenido con una mezcla de morbo y fascinación, permanece expectante ante lo que promete ser un auténtico circo mediático de proporciones descomunales. La tensión crece, las piezas se mueven en un tablero donde todos parecen querer jugar su propia partida, y al mismo tiempo, todos corren el riesgo de perderlo todo. La tormenta, lejos de disiparse, amenaza con convertirse en un huracán que arrase con todo a su paso. Y lo peor o lo mejor, según se mire, es que, por lo que parece, esto no ha hecho más que empezar. Según ha trascendido, una persona originaria de Chipiona relataba visiblemente alterada cómo un juez le habría otorgado un plazo determinado para entregar un documento clave en un procedimiento judicial. Este escrito, lejos de ser un simple trámite, tiene un peso legal crucial. Por lo visto, el magistrado le habría dejado claro, de manera bastante directa, que aunque la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, la justicia sigue un mismo criterio para todos, incluso para quienes, según sus palabras, carecen del sentido común más elemental. Ese documento debía demostrar sin lugar a dudas que su hija, Rocío Flores, la única con capacidad para ello, le habría concedido de forma expresa y consciente su autorización para realizar una gestión muy concreta. Se trata, nada más y nada menos, que de una prueba fehaciente que avale que la joven le otorgó su consentimiento previo para que él pudiera permitir a determinados comunicadores, denominados por algunos como sicarios mediáticos, mostrar al público documentos judiciales vinculados a menores, algo que, como todos sabemos, está protegido por la ley. El panorama que se avecina para Rocío Carrasco, de confirmarse esta situación, es bastante serio. Y todo, por pretender tomar partido y alinearse públicamente en defensa de aquellos personajes del ámbito mediático que, presuntamente, habrían expuesto asuntos privados de su hija sin contar con la debida autorización. De ser así, tendría que explicar si realmente autorizó a esos profesionales para difundir la que erróneamente muchos llaman la sentencia de menores, ese fallo judicial tan controvertido que vimos vinculado a Rocío Flores. Por si fuera poco, estaría obligada a presentar un documento legal donde se acredite que Rocío Flores le permitió expresamente a ella, o a quien corresponda, dar esa autorización a terceros. La situación, desde luego, se complica, y la bola parece ir creciendo cada día. Mientras tanto, en paralelo a este conflicto judicial, se sigue comentando en redes y programas de televisión el último encontronazo mediático que ha tenido lugar. Todo comenzó después de las declaraciones de Gloria Camila, a las que muchos esperaban una respuesta inmediata. Y así fue. Lejos de apaciguarse las aguas, una de las partes implicadas saltaba a la palestra acusando a la otra de no tener el menor pudor. Porque no se trataba de una simple diferencia de opiniones. Lo que parecía un cruce de reproches se transformó rápidamente en un enfrentamiento directo. Según se decía, la afectada había anunciado su intención de emprender acciones legales, probablemente por injurias o descalificaciones públicas, al ser tachada de embustera y falsa. Aunque también se le recordó que en un momento dado llegó a ser llamada sinvergüenza, lo que ella, al parecer, también consideraba una ofensa grave. Sin embargo, todo tiene su contexto. Quien se sentó el 11 de julio en un plató, simplemente habría pedido, según su versión, que la familia se hiciera cargo de Rocío, negando que hubiese lanzado improperios o faltado al respeto. Aún así, se le reprochó que intentara justificar su comportamiento aludiendo la presión que sentía tras la pérdida de su hermana, como si ese hecho le eximiera de responsabilidad alguna. Porque, decían, si tanta presión tuviera, no se dedicaría a aparecer en programas cobrando un sueldo, defendiendo que simplemente estaba haciendo su trabajo. Además, se le acusó de haber sido la primera en faltar al respeto cuando intervino telefónicamente y cargó duramente contra la familia de Gloria Camila, justo 5 minutos después de que su hermana entrara también en directo. Se llegó a cuestionar su interés en que se mantuviera el vínculo familiar con Rocío, ya que no parecía que estuviera dispuesta a implicarse realmente en esa relación, sino más bien a exigir a los demás que lo hicieran. Todo escaló cuando, según se dijo, ella misma fue quien el 14 de julio se sentó frente a las cámaras para lanzar insultos, calificando a otros de mentirosos y farsantes. Y para más Inri, sostenía que tenía pruebas guardadas en su bolso, como si eso fuera a justificar sus ataques. En su defensa, llegó a mencionar incluso que tenía previsto visitar un despacho de abogados donde, curiosamente, trabaja el esposo de una prima suya.
Pero sus adversarios no tardaron en advertirle que su tiempo se había acabado, que los privilegios se habían terminado y que, como todo el mundo, debía responder ante la ley. Se le echó en cara también que pretendiera pasar por víctima, haciendo creer que había sido atacada sin motivo, cuando, según las pruebas y testimonios, habría sido ella la que inició las hostilidades. La polémica se fue calentando todavía más cuando se la acusó de haberse presentado como la gran salvadora de la niña, haciendo alarde de un supuesto papel de tutora legal que, al parecer, nunca tuvo. Según se explicó, firmó un documento en su día, cuya vigencia sería limitada y, en cualquier caso, nunca le habría conferido la custodia plena ni los derechos legales que ella aseguraba tener. El asunto de la gallina de los huevos de oro, como algunos lo definieron, parecía una obsesión por aferrarse a un papel que jamás le correspondió legalmente. Por si todo lo anterior no resultara ya lo suficientemente sorprendente y controvertido, una nueva revelación terminó por incendiar aún más un asunto que parecía haber tocado techo en cuanto a escándalos. En uno de los programas de televisión de mayor audiencia, se desveló en directo un hecho que hasta ese momento nadie había tenido la valentía, o tal vez el interés, de poner sobre la mesa. Y no se trataba de un simple rumor o de una anécdota sin importancia, sino de una denuncia formal presentada en el año 2022 por la propia madre de Michu contra Tamara. Una denuncia que, según se dijo, estaría relacionada con un asunto de naturaleza económica y que, lejos de ser algo trivial, apuntaba directamente a la credibilidad y a la honorabilidad de una persona que hasta entonces había intentado consolidar una imagen pública de total corrección. Resulta, cuanto menos, desconcertante que un hecho de tal magnitud hubiera permanecido en la sombra durante tanto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que programas, colaboradores y periodistas han demostrado ser expertos en desenterrar cualquier episodio del pasado que sirva para alimentar sus contenidos. La pregunta que se hicieron miles de espectadores esa noche, y que sigue sin respuesta, es por qué esta denuncia, con todo lo que implica, jamás había salido a relucir. ¿Acaso alguien tenía interés en proteger la figura de Tamara? ¿Se estaba tratando de mantener su imagen a salvo para no perjudicar ciertos intereses televisivos o personales? ¿O simplemente se trataba de un silencio deliberado para no añadir más leña al fuego en un conflicto que ya de por sí estaba cargado de tensión? La reacción del público ante semejante información no se hizo esperar y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios que no solo cuestionaban la veracidad de las declaraciones de Tamara en sus intervenciones públicas, sino también su capacidad moral y legal para pretender quedarse con la custodia de una niña de tan solo 8 años. Y no hablamos de una menor cualquiera, sino de una niña que arrastra una historia familiar complicada, rodeada de conflictos, rupturas y polémicas mediáticas que, de por sí, ya hacen que su situación sea lo suficientemente delicada como para añadirle ahora un nuevo frente de batalla judicial y personal. La incoherencia resultaba evidente para muchos. ¿Cómo podía alguien que, según lo que se desvelaba, ni siquiera tenía bajo su tutela legal a su propia hija, presentarse ahora ante la opinión pública, y ante un posible proceso judicial, como la mejor opción para custodiar a otra menor? Y lo que es peor, ¿cómo podía siquiera plantearse esta posibilidad cuando sobre su historial pesaba una denuncia tan grave que ponía en entredicho su propia responsabilidad personal? Lejos de mostrar una actitud reflexiva o al menos una mínima intención de aclarar o matizar los hechos, la respuesta de Tamara a las informaciones que comenzaron a circular sobre las supuestas declaraciones de José Fernando, el padre de la niña, fue tan inmediata como desafiante. Según se dijo en un medio nacional, José Fernando habría manifestado su intención de que su hija se trasladara a Madrid. Una decisión que, de ser cierta, alteraría por completo la dinámica familiar y las expectativas que Tamara parecía tener. Sin embargo, su reacción fue tan simple como contundente. «Eso no puede ser, eso no puede ser», repetía una y otra vez como si con esa afirmación pretendiera anular por completo la voluntad del padre biológico de la menor y, lo que es más grave, como si creyera que su palabra tuviera la capacidad de invalidar cualquier decisión que las autoridades competentes pudieran llegar a tomar al respecto. Esta forma de responder, sin ofrecer explicaciones, sin aportar argumentos legales o emocionales, y sin el menor atisbo de autocrítica o empatía, no hizo sino alimentar aún más la sospecha sobre sus verdaderas intenciones. Para muchos, quedó en evidencia una actitud que parece estar marcada por la prepotencia y por una visión completamente distorsionada de la realidad jurídica y familiar, como si Tamara estuviera convencida de que su voluntad personal se encuentra por encima de las normas, las leyes y los derechos de los demás implicados en este complicado escenario. La situación, lejos de calmarse o encaminarse hacia una solución razonable, ha escalado hasta convertirse en un auténtico campo de batalla donde lo mediático y lo judicial se entrelazan de manera inquietante. Lo que comenzó como un cruce de declaraciones en televisión y algunas polémicas de corte sentimental ha derivado en un conflicto donde se cruzan denuncias formales, acusaciones sin aclarar, custodias disputadas, versiones enfrentadas y documentos legales cuya existencia o validez parece ser tan confusa como incierta.
En este escenario, las medias verdades y las omisiones interesadas se han convertido en las armas preferidas de las partes enfrentadas, mientras que la opinión pública asiste, entre la incredulidad y la indignación, a un espectáculo que parece lejos de alcanzar su desenlace. Cada declaración, cada gesto y cada intervención mediática parece pensada más para debilitar al adversario o para ganar la simpatía del público que para realmente aportar claridad o buscar un mínimo acuerdo. Todo en esta historia huele a estrategia, a cálculo, a movimientos cuidadosamente estudiados donde lo último que importa es el bienestar de la menor y donde lo primero parece ser la imposición del relato propio, aunque para ello haya que pasar por encima de la verdad o utilizar cualquier artimaña legal y mediática a su alcance. El caso ha alcanzado tal nivel de exposición y de complejidad que incluso los expertos en derecho familiar y en comunicación coinciden en señalarlo como uno de los ejemplos más claros de cómo un conflicto privado puede degenerar hasta límites insospechados cuando entra en juego la maquinaria mediática. Porque aquí no hablamos solo de un asunto familiar ni de un simple desencuentro entre personas con un pasado común. Hablamos de un auténtico polvorín donde cada detalle, cada palabra y cada silencio parecen tener consecuencias inmediatas y donde cualquier movimiento puede desencadenar una nueva oleada de polémica, de enfrentamientos y de titulares. Un caso que, por si fuera poco, ha demostrado también cómo la manipulación de la información, la falta de transparencia y el uso interesado de la opinión pública pueden convertirse en instrumentos peligrosos cuando se manejan sin escrúpulos. Y lo más preocupante de todo es que, a día de hoy, no hay indicios de que esta situación vaya a reconducirse ni de que las partes implicadas estén dispuestas a buscar una salida que no sea la de imponerse por encima del otro a cualquier precio. El conflicto ha llegado a un punto en el que todo vale, donde las estrategias se juegan tanto en los platós como en los despachos de abogados y donde las consecuencias, lejos de limitarse al terreno personal, amenazan con dejar una huella profunda tanto en la vida de los implicados como en la percepción que la sociedad tiene de ellos. El espectáculo, porque eso es lo que al final ha terminado siendo este caso, continúa su curso sin que nadie se atreva a ponerle freno, y mientras tanto, la audiencia sigue pendiente, atónita, observando cómo se desarrolla este drama real que parece sacado de un guión de ficción pero que, lamentablemente, es tan cierto como el dolor y la incertidumbre que genera. Lo que parecía una simple disputa se ha transformado en un episodio oscuro y complejo en el que la verdad, la justicia y la responsabilidad parecen haber quedado relegadas a un segundo plano, sustituidas por intereses personales, estrategias mediáticas y un espectáculo continuo que, por lo visto, todavía está lejos de llegar a su final. ¿Y vosotros, qué pensáis de todo esto? Os leo.